Hola a todos, soy Susana Villalobos y os doy la bienvenida a esta conferencia con la que vamos a intentar conocer un poco más sobre esas mujeres que causan a partes iguales fascinación y temor y que en cualquiera de los casos no dejan a nadie indiferente. Hoy vamos a hablar de brujas. Ante todo, y antes de comenzar, quiero dar las gracias a José Manuel García Bautista por su amable invitación y a Círculo Mercantil por colaborar una vez más con la cultura del misterio. Y ahora sí, les invito a que se adentren conmigo en el mundo de las brujas. Y vamos a comenzar, si les parece bien, por lo más básico. ¿Qué es una bruja? Si lo buscamos, nos las van a describir como una mujer que practica un grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades que supuestamente están ligadas a la magia, a los hechizos y a los conjuros. Si bien la imagen típica de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día con la imagen de una mujer con capacidad adivinatoria, de hacer pócimas, de volar montada en una escoba, con la práctica de esos aquelarres o con la caza de brujas. Pero ¿a qué se debe esa imagen deformada de las llamadas brujas? Mientras que al brujo siempre lo solemos asociar al vidente, al chamán, especializado en la naturaleza y los difuntos, o con un brujo de tribu, más orientado a lo que es la curación de enfermos del cuerpo y del alma, la bruja desde hace varios siglos está ligada a una connotación negativa y es temida por lo general. Es un personaje recurrente de la imaginación contemporánea que perdura y que se afirma gracias a los cuentos, a las novelas, a las películas, así como a través de ciertas fiestas populares que todos conocemos, tales como puedan ser Halloween o la Noche de San Juan, en la que si bien en realidad lo que se celebra es el nacimiento de San Juan Bautista por parte del cristianismo 6 meses antes del nacimiento de Jesús, es conocida también por ser la Noche de las Brujas, en la que se encienden todo tipo de hogueras y se realizan peticiones y conjuros en torno a ese fuego purificador. ¿A quién no se le viene a la mente esas famosas meigas del norte de España? Pues bien, precisamente la connotación negativa con la que se ha identificado a la brujería y a sus practicantes surge a la par de la popularización del cristianismo. Y es que, aunque ya antes cualquier tipo de magia o manipulación de la fuerza sobrehumana estaba condenada por las costumbres hebreas, esa prohibición se volvió especialmente violenta cuando los seguidores de Jesús pasaron de ser los perseguidos a ser los perseguidores. En el caso de las civilizaciones ancestrales, la figura de una bruja o de una hechicera no tenía nada que ver con un carácter negativo. Al contrario, ellas precisamente eran las designadas para guiar a pueblos completos y alejarlos de fuerzas oscuras que por diferentes razones pudieran amenazar la integridad de un individuo o del pueblo entero. Decir que fueron un mito sería una completa farsa. Son reales. Y su papel en la sociedad fue tan importante que aún en nuestros días se requieren personas que, bajo otros distintivos, realicen esas actividades para procurar el bienestar de parte de la sociedad. Las sibilas, por ejemplo, son claramente aquellas ancestrales mujeres con poderes adivinatorios capaces de predecir el futuro. Y por ello siempre se las ha representado con un rollo en mano, junto con otros elementos propios de su adivinación. Fueron los griegos, nada más y nada menos, los que nos regalaron a estas mujeres mitológicas que vivían siempre en grutas cerca de corrientes de agua. La primera sibila es Herófila, quien profetizó la guerra de Troya, y le siguieron 10 más, siempre llamadas por su lugar de origen. E incluso en la propia bóveda de la Capilla Sixtina del Vaticano podemos ver a esa magnífica Sibila délfica. Una de las diosas más antiguas de la magia en la antigüedad greco-romana es Hécate. Junto a Artemisa la luna y a Perséfone, la diosa de los infiernos, compañera de Hades a la fuerza, forman una triada mágica. Se considera a Hécate como la divinidad que preside la magia y los hechizos. Está ligada al mundo de las sombras y se aparece a los magos y a las brujas con una antorcha en la mano o en forma de distintos animales femeninos: yeguas, perros, lobas. A ella se le atribuye la invención de la hechicería y, como maga, preside las encrucijadas, los lugares por excelencia de la magia. En ella se levanta su estatua en forma de una mujer de triple cuerpo o bien una tricéfala, señalando sus 3 edades: joven, madura y anciana. Estas estatuas eran muy abundantes antiguamente en los campos, en los cruces de los caminos, y a sus pies se solían depositar ofrendas. Otra maga del mundo antiguo es Circe, que no duda en utilizar su varita mágica
para poder convertir en cerdos a los compañeros de Ulises en la Odisea de Homero. Y ahí mismo ya la llamaban bruja, al igual que le pasa a Medea con los brebajes que preparaba para Jasón. Durante muchos años la bruja era la única que se encargaba de la salud de los pequeños asentamientos. O sea, era la que curaba a sus convecinos y además solía ser la partera, la que los ayudaba a venir a este mundo. Sus conocimientos se transmitían oralmente de madres a hijas. Eran grandes conocedoras de la naturaleza y de lo que ésta les podía ofrecer. Esta situación se mantuvo más o menos igual en cuanto a pueblos y a ciudades se trataba. Los grandes mandatarios, como emperadores, reyes, papas, nobles, sí tenían médicos, pero la gran masa de la población seguía consultando a estas curanderas, a las que respetaban y trataban con temor. Las llamaban hadas, buenas mujeres o bellas damas. Pero cuando las cosas se torcían y sus conjuros y pócimas no sanaban, entonces sí utilizaban el apelativo de brujas. Estas brujas, a diferencia de Circe o de Medea, no se movían con varitas mágicas, sino que se valían de sus conocimientos de la naturaleza cercanos a ellas. Pócimas, conjuros y adivinación eran algunas de las actividades más comunes realizadas por estas personas que han sido caricaturizadas hasta el cansancio a partir de la Edad Media. No obstante, detrás de estas representaciones se esconde una serie de hechos que hasta nuestros días están siendo revelados con el fin de obtener un panorama más amplio acerca de las capacidades de estas mujeres y reconocerlas justo por lo que fueron, ni más ni menos que el preámbulo de la comunidad científica. Su vasto conocimiento de herbolaria y de las propiedades de diversos minerales fue, por decirlo de algún modo, la sabiduría predecesora de la alquimia, que a su vez es tomada por muchos como una especie de química primitiva. Sus conocimientos eran valorados, eran respetados y eran considerados importantes y necesarios, pero se les fue desprestigiando y asociando con la idea de que no poseían sabiduría por sí mismas, sino que un ser maligno les otorgaba poderes, y todo lo que sabían y practicaban eran debido a un pacto con el diablo. La Edad Media, como hemos hablado, trajo consigo el triunfo definitivo de la religión cristiana y rechazaba toda práctica de magia que no dependiera directamente de su Dios. Y ya que no existe el bien sin el mal, a raíz de esta idea surgiría la contraria, el culto a lo satánico, que se convertiría en una auténtica herejía de la que acusara a todo aquel que no cumpliera las normas. La cosa además era más grave en el caso de las mujeres, teniendo en cuenta que la Iglesia las consideró seres débiles y proclives al pecado. Pero si indagamos un poco más, podemos toparnos con una realidad que va más allá de la superstición religiosa. Las brujas representaban un peligro para el orden político y científico del medievo e incluso de épocas posteriores. La cognición empírica que dominaban y que transmitían de abuelas a madres y de madres a hijas fue considerada sospechosa y muy peligrosa, porque atentaba contra los poderes políticos, religiosos y científicos que iban naciendo. Además, las mujeres que presentaban conocimientos más adelantados que los de algunos hombres, aun sin haber recibido algún tipo de educación, eran consideradas como una auténtica amenaza. No obstante, un juicio bajo los cargos de saber demasiado era una idea por demás ridícula. Había que buscar otro camino para poder erradicarlas. De sanadoras pasaron así a ser envenenadoras, a ser consideradas malditas, novias del diablo. Vivían en lugares de sitios aislados, entre ruinas y escombros. El pueblo, ignorante, no conocía sus recursos y era maleable. El odio y la ignorancia mataban a cualquiera. Por celo, por codicia, cualquier motivo desencadenaba una denuncia a la Inquisición, con sus dominicos al frente, con todo tipo de artilugios para sacar la verdad a relucir. Una verdad que bajo tortura era confesada, por supuesto. Para la Iglesia, la mujer, inferior y lasciva y por tanto proclive a placeres y venganza, forzosamente estaba predispuesta a la brujería. La condenaban por connivencia con el diablo. La brujería europea durante un tiempo se diferenció de la de los demás continentes, en que se convirtió en una especie de herejía religiosa y concernió más a las mujeres que a los hombres, ya que ellas eran sospechosas directamente de entregarse al diablo. Basándose en estos hechos, la Iglesia consiguió que el poder civil entre 1450 y 1650 llevara a la hoguera a varias decenas de miles de mujeres. La llegada de la condena por brujería fue, por tanto, para muchos, el pretexto perfecto para deshacerse de aquellas que incluso contradecían con sus acciones los postulados de algunos supuestos científicos, para los que la caza y quema de brujas fue una gran noticia.
y hasta cierto punto la garantía de que sus propuestas no serían refutadas por nadie más, y mucho menos por una mujer. Todo culminaría en los siglos XVI y XVII, que fue la época central de las grandes cazas de brujas, y precisamente aquí donde podemos situar el origen del concepto de bruja, tal y como lo conocemos hoy. A finales del siglo XVIII, un historiador alemán calculó que a lo largo de un milenio habían sido ejecutados en Europa 9 millones de supuestos brujos y brujas. En realidad, la cantidad fue mucho más inferior. Los estudiosos actuales estiman que entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII fueron aproximadamente entre 40.000 y 60.000 las condenas a la pena capital por este concepto. Aún así, lógicamente, se trata de una cifra muy considerable, a la que además tendríamos que añadir ciertos casos en los que murieron como consecuencia del trato infligido durante su detención y asimismo también muchos que sufrieron un linchamiento como sospechosos de brujería, al margen de cualquier proceso formal y por tanto no fueron debidamente registrados como tal. No cabe duda de que la brujería fue uno de los fenómenos más dramáticos de la Europa moderna y sus consecuencias fueron terribles. Decenas de miles de personas fueron acusadas de connivencias con el diablo, la mayoría humildes mujeres, y fueron objeto de terribles oleadas de persecución en la que salió a relucir la radical intolerancia de su época. Fue a partir del siglo XIII cuando la idea se convirtió en una auténtica obsesión y empezaron a desencadenarse persecuciones organizadas por la Iglesia. El principal origen de ello se encuentra probablemente en la aparición, precisamente por esos tiempos, de un poderoso movimiento herético en amplias zonas del continente, sobre todo en la parte sur de Francia, los cátaros. Para poder reprimirlos, la Iglesia de Roma puso a punto una institución de gran poder, la Inquisición, que con el tiempo se encargaría de controlar a quienes realizaban prácticas mágicas. La identificación entre magia y herejía fue en realidad un proceso gradual. En el año 1233, el Papa Gregorio IX promulgó la bula Vox in Rama, en la que se acusaba a una imprecisa secta de herejes alemanes de adorar animales monstruosos, de cometer sacrilegios y de practicar rituales orgiásticos. Acusaciones semejantes se vertieron a principios del siglo XIV contra los templarios en aquel gran proceso que se organizó contra ellos tras la supresión de la orden militar. Posteriormente, en el año 1326, la bula Super Illius Specula de Juan XXII equiparó definitivamente las prácticas o las creencias mágicas con la herejía, permitiendo que se aplicasen también a estas últimas los procedimientos inquisitoriales normales. Por último, en el año 1484, el Papa Inocencio VIII, en la bula Summis Desiderantes Affectivus, formuló una condena radical de todos aquellos que cometieran actos diabólicos y ofendieran así a la fe cristiana. Y decía así: muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, incubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de su madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir, y sobre todo reniegan blasfemamente de la fe que es la suya por el sacramento del bautismo, y a instigación del enemigo de la humanidad no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para el peligro mortal de sus almas. La lucha contra la herejía sirvió pues de pretexto para los episodios de caza de brujas que surgieron con creciente frecuencia a partir del siglo XV. Esto ocurrió en la Suiza franco-provenzal, así como en el norte de Francia. En el año 1459, en la ciudad de Arras, entonces bajo la soberanía de los duques de Borgoña, la condena de un ermitaño por magia demoníaca provocó una serie de confesiones en cadena, ayudadas por la tortura como siempre, que terminaron con 29 acusaciones y 12 ejecuciones. El episodio fue conocido como Bauderie de Arras, en referencia a los valdenses, una corriente herética surgida en los siglos XII y XIII. El eco del asunto provocó la intervención del duque Felipe el Bueno, que logró con dificultad frenar lo que ya parecía una psicosis colectiva. Los condenados fueron rehabilitados muchos años más tarde, en el año 1491. Pero el periodo más intenso de caza de brujas se sitúa en cualquier caso en la segunda mitad del siglo XVI y se prolongó hasta el año 1660. Sin duda no es casualidad que en esta fase se corresponda en parte la llamada Pequeña Edad Glacial,
un empeoramiento climático que trajo malas cosechas y carestía, un fenómeno que al parecer también habría afectado a diversas áreas de Europa en diferentes momentos entre 1580 y 1630, y al que siguió además la trágica oleada de peste del año 1630. Y es que se culpaba a estas mujeres de haber hecho brujería para poder perder las cosechas y sembrar el hambre y la enfermedad entre el pueblo. La posterior mejoría económica también se correspondió igualmente con una disminución generalizada de los procesos, aunque en algunas zonas a finales del siglo XVII fue cuando se produjeron los peores casos de condena. Y ya que hemos hablado de estos casos, vamos ahora, si os parece, a repasar algunos de los casos más famosos de brujas a los que se ha perseguido a lo largo de los tiempos. Y vamos a comenzar con Mother Shipton, una temida y muy respetada profetisa inglesa del siglo XVI. Nacida de una madre a la que también le caía la sospecha de brujería, Mother Shipton fue descrita como horriblemente fea e incluso decían que estaba desfigurada, hasta el punto de que los lugareños la llamaban cara de bruja y creyeron que su padre podía ser el mismísimo diablo. A pesar de su desafortunada apariencia, se dice que fue la más grande clarividente de Inglaterra y a menudo se la comparaba con su Nostradamus masculino contemporáneo. Según la leyenda, ella habría predicho la Armada Española, la Gran Plaga de Londres, el Gran Fuego de Londres y la ejecución de María, reina de los escoceses. Afortunadamente, por su bien, la madre Shipton no murió a espada como otras tantas brujas acusadas antes y después de ella. Murió de forma natural y se dice que fue enterrada en un terreno impío en los bordes exteriores de York, alrededor del año 1561. Por su parte, Agnes Shapton fue una partera escocesa y curandera. A principios del año 1590, el rey Jaime VI de Escocia se casa con Ana de Dinamarca y Noruega, quien junto con su corte había sido temerosa y desconcertada por el tema de la magia negra. Los temores de la reina se apoderaron del nuevo rey y después de que los dos sufrieran tormentas peligrosamente traicioneras en una ruta hacia Escocia, Jaime VI lanza una campaña contra las brujas que posteriormente también se extiende por Europa. Y esto fue porque llegó a la conclusión de que las brujas habían hechizado a la madre naturaleza y había comenzado aquella terrible tormenta. De las 70 personas acusadas de brujería en la zona de North Berwick entre 1590 y 1592, Agnes fue una de ellas, y gracias a otra bruja acusada, Hayley Duncan. Las confesiones fueron obtenidas por medio de la tortura, una vez más, y los interrogatorios a menudo fueron incluso provenientes del propio rey. Pero la leyenda dice que Agnes negó obstinadamente los cargos en su contra, entre ellos que había asistido a un aquelarre de brujas la noche de Halloween para ayudar a crear aquella infame tormenta que asoló el viaje del rey y la reina. Desafortunadamente, sin embargo, la tortura fue demasiado para ella. Privada de sueño y agotada por estar atada con una brida y un instrumento que introducía 4 puntas en su boca y estaba sujeto contra la pared, confesó ser aliada de Satanás y conspirar para matar al rey. ¿Quién no lo haría en esas condiciones? Fue estrangulada y fue quemada hasta morir. Por su parte, Mergambien, una heredera alemana acomodada del siglo XVII, fue acusada cuando estaba ya con su tercer marido. A pesar de ser un periodo relativamente pacífico en la historia, la pobre Merga vivía en Fulda, Alemania, un lugar bastante alejado de esa estabilidad. Después de haber regresado al poder después de un largo exilio, el incondicional reformador católico príncipe abad Baltasar von Dernach organizó una casa masiva de brujas en la zona entre el año 1602 y el 1605, con el objetivo de purgar todas aquellas actividades liberales e impías. De las más de 200 personas que fueron acusadas y ejecutadas por ser brujas en Fulda, Merga fue considerada la más famosa. Las circunstancias que la llevaron a su muerte fueron bastante inoportunas. Acababa de regresar a la ciudad después de haber discutido con uno de los empleadores de su esposo y se encontró embarazada. Lo que hizo que esta última fuera extrañada fue que había estado casada con su tercer marido durante 14 años y nunca la habían conseguido concebir. Naturalmente, la gente del pueblo creía que la única manera de que pudiera quedar embarazada era habiendo tenido relaciones con el mismísimo diablo.
Junto con ese acto sobrenatural, Merga tuvo que admitir haber matado a su segundo marido y a sus hijos, uno de los hijos de los empleadores de su actual marido, y haber asistido a un sábado negro. Fue quemada en la hoguera en el año 1603. Y cómo no, no podemos dejar de nombrar la historia de las brujas de Salem, que comenzó en enero del año 1692 en la población del mismo nombre, próxima a Boston, y que básicamente fue un juicio contra varios de los vecinos acusados de la práctica de brujería. Un suceso mítico que ha hecho correr ríos de tinta en la literatura y en el cine. La denuncia comienza cuando dos niñas del pueblo, que contaban con 9 y 11 años, empezaron a sufrir espasmos y convulsiones varias. Entre lloros dijeron que unas mujeres las habían embrujado y el juez local lo que hizo fue creerlas y comenzó una investigación que hizo que creciera entre sus ciudadanos la histeria colectiva, haciendo que cada día aparecieran más niñas supuestamente embrujadas, implicando nuevos hasta el punto de ser 141 los acusados. Al final, 20 de los acusados terminaron siendo ejecutados y 5 fallecieron en prisión. 4 años después del juicio, los jurados que dictaron sentencia llegaron a firmar una confesión de error, donde dijeron que su actuación se debió al miedo que se produjo desde el comienzo de las acusaciones. Fuese lo que fuese, las brujas de Salem supusieron un hecho clave en la historia por ser un claro ejemplo de lo que nunca debe hacer la justicia. Se prestó a entrar en un juicio de lo más peligroso, donde acusaciones arbitrarias de unas niñas mediatizadas por el ambiente fueron creídas por unos jueces que estaban basados en testimonios de gente que aseguraran conocer la verdad por fantasmas y por diversos aspectos. Por si fuera poco, el veredicto estaba alejado de la imparcialidad, siendo los acusados de clases sociales siempre desfavorecidas. Un claro ejemplo fue Tituba, que era esclava y no tenía los derechos otorgados a cualquier habitante de Salem. El caso fue una bola de nieve imposible de parar, donde la opinión pública de aquella época solo se conmovió cuando esta locura desatada llegó a las capas más altas de la sociedad estadounidense. Incluso el presidente de la Universidad de Harvard llegaría a verse las acusaciones. El gobernador William Phips perdonó finalmente a todos los que eran sospechosos de brujería que todavía no habían sido ejecutados. La razón por la que se dice que tomó esta decisión pues fue porque su mujer también había sido acusada de brujería cuando firmó la liberación de una bruja, siendo esto, en su opinión, ya demasiado. Cuando ocurrió esto ya habían pasado 18 meses desde el comienzo de la cacería. Un caso curioso donde no se puede explicar cómo, partiendo de unos rumores sin base de solo unas niñas, se pudo terminar en una auténtica persecución donde personas inocentes perdieron la vida. Para concluir con esta conferencia, me gustaría señalar que en los últimos tiempos parece que las brujas han resurgido de entre sus cenizas. El movimiento feminista ha decidido recuperar su figura para liderar sus reivindicaciones, ya que considera que las antiguas persecuciones fueron un ataque sin pretexto al modelo de mujer que no cumplía con las reglas sociales. Las nuevas brujas encuentran en las de antaño un motivo para empoderarse y para luchar por sus causas. Resulta difícil saber cómo representaremos a las brujas del mañana, pero seguro que las de hoy se nos aparecen con menos miedo que nunca.